días. Estamos seguros de que durante la conferencia de la doctora Noguerol se desvelarán un buen número de dudas y preguntas. Para comentar con tiempo suficiente las respuestas y aclaraciones que ella nos pueda ofrecer, está programado el taller de la tarde que moderará la señora Susana Nevado. Para un mejor aprovechamiento del taller, aconsejamos que hagan las preguntas o pidan aclaraciones por escrito en las hojas preparadas especialmente para ello y que les han dejado sobre la mesa. Y lo entreguen en la mesa de secretaría o bien a alguno de nosotros de la organización. Buenos días nuevamente. Es un enorme placer para mí presentar a la doctora Victoria Noguerol por segunda vez en esta misma sala. Y es difícil encontrar palabras para expresar el agradecimiento a su incondicional aceptación a hacernos este regalo que la vida nos ofrece hoy. Hace 2 días, 24 horas antes de su viaje hasta este Ponent que amamos, pudimos decirle y ahora le repetimos: Victoria, gracias por esta ilusión. Su trabajo, su constancia, su saber y su buen hacer la ha convertido en referente a quien todos queremos escuchar. Y destacaría de ella esta apuesta de encarar con firmeza un tema difícil en un país donde todavía el abuso sexual infantil sigue siendo un tabú. No todo lo que se afronta puede cambiarse, pero nada puede cambiarse si no se afronta. Victoria Noguerol es psicóloga clínica, fue colaboradora del Centro para Problemas Especiales del Departamento de Salud Pública de San Francisco, en California. Allí se especializó en el maltrato y abuso sexual infantil y trabajó en terapia con víctimas y agresores, así como con sus familias. Al volver a Madrid, asumió durante 4 años la vicepresidencia de la Asociación Madrileña para la Prevención del Maltrato a la Infancia. Dirige en Madrid el Centro de Psicología Noguerol desde 1991, donde un equipo altamente especializado y comprometido se ocupa de la intervención clínica, imparte formación y aplica programas de prevención. Tienen más información sobre el centro que ella dirige en la documentación de la jornada. Es autora de libros como Infancia maltratada o Agresores sexuales o Agresiones sexuales, entre otras publicaciones. Libro que pueden consultar justamente aquí. Y es profesora honorífica de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, profesora y tutora en diversos másters y universidades. Durante el curso 96-97 nos hizo descubrir la detección, evaluación e intervención en abuso sexual infantil en el transcurso de la segunda jornada Afín Terres de Ponent, celebrada aquí en el monasterio de Les Avellanes. Desde entonces hemos ido avanzando poquito a poco en este tema. Y en este camino revivimos todo su saber al ver la película No tengas miedo, que nos ha sido de gran utilidad para hacer el Cineforum en los ya 4 cursos de verano sobre maltrato y abuso sexual infantil en la Universidad de Lleida. Absolutamente aconsejable para quien se interese por este tema. Victoria, gracias por enseñarnos a afrontar aquello que sí podemos cambiar. Gracias por recordarnos que la única lucha que se pierde es la que se abandona.
Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francesc. Muchas gracias a todos ustedes. Yo soy la que da las gracias de verdad, porque es todo un lujo estar aquí. Se respira un aire muy especial, que lo ponéis cada uno de vosotros. Dejadme que le dé las gracias también a Julio, mi marido, porque también es un lujo estar contigo, Julio. Y bueno, ¿qué voy a hacer hoy? Pues pretendo que entre todos, durante esta hora, pasemos un momento con cierta intensidad, porque el problema lo requiere y los niños nos lo piden. De modo que si estáis preparados, listos ya, nos metemos. Vamos a empezar hablando de lo que no hemos aprendido. ¿Qué es lo que no hemos aprendido en estos 20 años? Pues, por ejemplo, hace 25 años, cuando yo vivía en San Francisco, hubo una campaña masiva en los medios de comunicación. Ya se había arrancado con el problema y la intervención de los abusos sexuales. El departamento donde yo trabajaba, el Centro para Problemas Especiales, tenía un servicio especializado para la atención a familias, a víctimas, a abusadores. Y corrió esta campaña en la que muchos famosos daban la cara y se presentaban como víctimas de abusos sexuales. Luego han venido otros tantos como Madonna, Britney Spears, Carlos Santana, Vanessa Williams, Pamela Anderson y Oprah Winfrey, que es una muy potente productora y presentadora en los Estados Unidos. Ella dio su cara. De hecho, hemos trabajado mucho tiempo con algún documental suyo donde ella se presentaba como víctima de abusos por parte de un tío, un primo. De hecho, quedó embarazada a los 14 años. Fijaros, tengo interés en poneros este vídeo. Vais a ver en el vídeo lo jovencita que está la Oprah, es decir, que nos demuestra que efectivamente han pasado 20 años. Y quiero que prestéis atención a algo muy importante, y es que ella está hablando de los abusadores sexuales. Ella, que ha sido abusada, violada y embarazada, está haciendo un programa masivo donde le pregunta a los abusadores sexuales cuáles eran las causas, cómo lo organizaban, cómo se hacía, en ese afán de mi experiencia tiene que servir para algo. Este problema lo tenemos que erradicar ¿cómo? Con valentía. No podemos mirar para otro lado o maquillar. Voy a adelantar un poquito, pero lo que quiero solamente es que veáis. ¿Ves? Todos ellos son abusadores sexuales que se presentan. Mirad qué jóvenes son. Efectivamente han pasado 20 años. Yo me pregunto cuándo llegaremos en España a un manejo valiente y decidido para acabar definitivamente. No quiero dejar el vídeo más rato, solamente quería compartir con vosotros. Si soy capaz de irme de aquí. Vale. ¿El qué? No lo he parado. Bueno, hace 25 años, cuando yo, por ejemplo, en un congreso internacional hablaba del trabajo que se estaba realizando en el Departamento de Salud Pública en San Francisco, alguien del Palacio de Congresos, que estaba abarrotado, que fue muy interesante, era un congreso sobre infancia, dijo, esto es muy interesante, pero por suerte en España no tenemos este problema. Sí hemos aprendido que en España tenemos este problema, eso sí está siendo un avance, pero definitivamente queda mucho. Fijaros si queda para hacer que la campaña de FAMI, la campaña del Consejo de Europa de 1 de cada 5, está teniendo la relevancia que merece. Verdaderamente está calando el que 1 de cada 5. ¿Seguimos en España mirando hacia otro lado o hemos asumido la responsabilidad? En una charla que estaba hace poco con representantes psicólogos forenses, judiciales, tuvimos un enfrentamiento gordo, la verdad, fue duro.
porque este psicólogo decía que estas campañas de las que yo estaba hablando, como la campaña 1 de cada 5, lo único que conseguía era que muchas familias pusieran denuncias de abusos sexuales, que luego llegaban los psicólogos forenses, que eran ellos, y no podían con tanto caso que les llegaba, porque claro, se había corrido la moda de que había que denunciar por abusos sexuales. Es que estamos locos, o estamos locos, no sé muy bien cómo estamos. ¿Qué cosa tenemos que mirar con mucha atención? Pues que sí o sí los delitos sexuales no pueden prescribir. Cuando el niño que ha sido abusado ha recuperado energía, tiene fortaleza y puede mirar el problema con una distancia, es cuando es adulto. Y cuando es adulto no puede poner la denuncia porque el problema ya ha prescrito. Por lo tanto, esto es un reto que está ahí más que activo. Vamos a ver lo que sí hemos aprendido. Yo quiero compartir con vosotros lo que sí hemos aprendido a través de testimonios. Testimonios de niños, dibujos de niños, testimonios de adultos, que son muchísimo más claros y rotundos que puedo ser yo. ¿Qué hemos aprendido? Pues hemos aprendido a hacer diagnósticos más precisos. Hemos aprendido a hablar del estrés postraumático, sobre todo podemos hablar del trastorno de identidad disociativo, que antes no existía. Yo recuerdo al principio, cuando presentaba algún dibujo de un niño, cuando había alguien con frecuencia que decía, bueno, pero es que eso es muy infrecuente, Victoria, no te vayas por ahí porque, bueno, ahora vamos a ver que efectivamente no es tan infrecuente. Y luego hemos aprendido que tenemos unas técnicas o unas terapias de última generación, como puede ser el MDR, o técnicas de gimnasia cerebral como el neurofeedback, que nos van a ayudar mucho para trabajar con trauma complejo, que es lo que tienen nuestros niños cuando son víctimas de abuso sexual. Y desde luego lo que sí hemos aprendido, sí o sí, yo creo que todos nos lo sabemos, otra cosa es que lo estemos consiguiendo, es que hay que trabajar en equipo. No podemos manejar un toro tan potente si no estamos trabajando en equipo. El trastorno por estrés postraumático de 1980, que es cuando aparece en el DSM-4, al DSM-5 en el 2013, hemos conseguido que se hayan separado en diferentes categorías, que aparezca el trastorno disociativo, el trastorno límite, el estrés postraumático, y que ya tengamos, diríamos, más perspectiva, ¿no? Como para poder centrarnos en qué es lo que le pasa a un niño cuando vive estos traumas tan absolutamente salvajes como están mostrando, por ejemplo, estos cuadros, o como van a mostrar nuestros niños ahora. Entonces, por ahí estamos avanzando. Quiero dedicarle más atención al trastorno de identidad disociativo por lo desconocido que es. Estáis familiarizados con este diagnóstico y veis que todavía aparece con poca frecuencia. No estamos diciendo que nuestros niños desarrollen un trastorno disociativo. Decimos que la sintomatología disociativa es una herramienta para escapar de la situación, del trauma, porque es inescapable, no puedes escapar. Entonces el cerebro necesita organizar sus recursos para poder manejar una situación. Por lo tanto, el trastorno de identidad disociativo es una respuesta extrema a un abuso múltiple extremo. Implica un acontecimiento muy traumático en la infancia. Es una forma de aislarme del dolor. Yo no puedo soportar este dolor, entonces me tengo que aislar. Recuerdo una niña que me decía, cuando yo le preguntaba qué sucedía, y decía, a mí nada, porque sí, yo estaba en la cama y entonces venía mi papá, se metía en la cama conmigo, que se lo ha creído, yo no estaba allí, yo estaba en la playa, con mis amigas, jugábamos en la orilla y yo no estaba ahí. Si eso se repite un día y otro día, un año y otro año, el cerebro se está separando, y esto es lo que dibujó este niño un día que yo estaba con la madre y él se quedó fuera y le dije que dibujara lo que él quisiera, entonces me trajo este dibujo. Tiene múltiples ojos. ¿Por qué? ¿Por qué tiene múltiples ojos este niño? ¿Por qué? Exacto. ¿Y por qué están vigilando? Porque en cualquier momento les puede venir la traición. Tienen que mirar detrás y delante y a todos lados. No se sienten protegidos, por lo tanto se tienen que cuidar, se tienen que volver hipervigilantes. Estamos desarrollando todos los trastornos de ansiedad. Efectivamente, este niño había sido severamente maltratado y abusado por el padre, que le obligaba a abusar a sus dos hermanos pequeños.
con 5, 6, 7 años tenía que hacer felaciones a su hermano de 3 y de 1. De hecho, Kaplan ya en la sinapsis de psiquiatría del año 72 planteaba que más del 80% de los trastornos disociativos o de los enfermos psiquiátricos hospitalizados declaraban severas experiencias de malos tratos en su infancia. En otras palabras, y no hay que ser muy listo, si no existieran los malos tratos a la infancia, no existiría el trastorno disociativo. En definitiva, el espectro es muy amplio de los trastornos disociativos, desde amnesias de no recuerdo nada. Ahora os voy a mostrar el dibujo de una paciente que no recordaba nada, ni enseñándole fotos de su comunión, de la playa, de los cumpleaños, no recuerdo nada, me fugo, de repente me escapo, desaparezco, no sé dónde estoy escapando de mi cuerpo y escapando de mi escenario. El trastorno que se desarrolla en las múltiples personalidades, de hecho se llamaba el trastorno de personalidad múltiple, ¿sí? Y la despersonalización o la congelación, o sea, no me reconozco a mí mismo o me congelo y desaparezco, me convierto en alguien que no puedo reconocer. ¿Por qué? Porque lo que estoy viviendo es tan doloroso que yo no puedo quedarme aquí dentro, tengo que hacer algo para sobrevivir y lo va a hacer mi cerebro, porque yo no puedo soportar esta situación, pero no puedo ir a ningún lado, no puedo escapar. ¿Qué hago? Pues me tengo que quedar y no me queda otra. Este es el dibujo que me hizo ella no vino por abusos sexuales, ella era una empresaria joven de éxito y vino porque tenía problemas de relación social. Soy muy antipática y me llevo muy mal con mis amigos. Soy lesbiana y tengo problemas con mi pareja, o sea, yo algo tengo que arreglar porque no me va bien. Me va bien mi empresa, pero yo empezamos a trabajar y no podemos trabajar su pasado. No podemos limpiar porque no recuerdo nada, no tengo me trae fotos, empezamos a intentar montar el puzzle y no había forma, estaba todo borrado, limpio. Y entonces un día en una sesión le digo, fíjate, todo esto nos lleva a sintomatología disociativa, cuéntame, le explico. Dice, uy, eso me recuerda muchísimo un dibujo que hice yo hace unos años, que lo tengo debajo de la cama, y además te lo voy a regalar, haz con él lo que quieras porque no lo quiero ni ver. ¿Qué os dice este dibujo? ¿Qué veis aquí? Terror, eso es, terror. ¿Cómo se puede expresar tanta emoción con tanta intensidad y no recordar nada? El cerebro tiene que buscar escapes porque no puedo soportar esta situación. O la recuerdo, como este niño, y lo expreso, o no puedo, y entonces me tengo que disociar. No me queda otra. Otra de las síntomas dentro de esta gama impactante que usa nuestro cerebro para sobrevivir a algo tan brutal como es el abuso sexual o los malos tratos severos es la congelación, ¿sí? Yo me congelo, entonces no puedo. Estaba con una madre estoy trabajando con una madre que ha sido maltratada por su marido, le ha puesto una denuncia, ha habido severas amenazas, le han puesto un punto de encuentro a su hijo. El hijo está muy mal, tiene trastornos del control de esfínteres, de aprendizaje, con 8 años, y está muy rabioso con la madre. Entonces yo le digo a la madre que tenemos que trabajar su vínculo porque el vínculo no está fortalecido. Le digo cómo ella tiene que trabajar con él. Ella no se atreve a traer al hijo a terapia porque el marido, que tiene bastantes rasgos psicópatas, la tiene amenazada, ha prohibido que el hijo haga terapia. En el juzgado está bastante instalada la creencia de que ella es una madre manipuladora, porque además ha empezado a hablar de sospechas de abuso sexual, porque el niño tiene muchas conductas sexualizadas, es un niño verdaderamente que está pidiendo a gritos ayuda. Y entonces le digo a la madre cómo hablar con su hijo. Y le digo, sí, cuéntale que tú vas a subir el Himalaya si es necesario para ayudarle, que sabes que lo está pasando mal, que él no puede hablar, que el miedo nos paraliza,
que tú también estás paralizada, cuéntale que te congelas y cuéntale que vas a pedir ayuda a todo lo que haga falta. Ella nunca le había dicho nada de esto, nunca se había atrevido a hablar con él en estos términos y le dije que le mostrara el vídeo del animal congelado, ¿sí? Para que su hijo pudiera... Sí, creo que se está viendo. Sí. Vale. ¡Ah! ¡Socorro! Cuando ella le puso el vídeo a su hijo, no lo vamos a ver entero tampoco, solamente... This tactic is of little use, especially since the opossum can't run fast enough to hide very far away. Bueno, cuando un depredador ve una presa, Just as the second coyote senses that a meal is at hand, her mate appears to have lost his appetite. el animal se ha hecho como si estuviera muerto y esto hace que el depredador pierda el apetito. Most predators need the stimulation of resistance. Necesitan la estimulación de la resistencia de la presa para activar su An apetito. inert body inspires little interest. Como el animal se ha hecho el muerto, But the possum is still sigue respirando, como veis. and in fact, it's only playing dead, playing possum. Biding time until the Pierde el third interés day y se va. has passed. It's not just consciously putting on a good act, however. It actually goes into a state similar to shock. En cuanto nota que se ha alejado, Known as thanatosis. The coyotes are pulled into searching for livelier prey. While gradually, as it senses that the coast is clear, the opossum comes out of its trance and goes about its steady, deliberate way. bueno, y se va. Cuando la madre habló con su hijo y le dijo que ella sabía que estaba pasando mucho más, que ella le pedía perdón porque no estaba respondiendo, porque ella estaba congelada, que estaba muerta de miedo, que le tenía mucho miedo a su marido, que por otro lado da muchos rasgos de peligrosidad. Él vive en otro país, pero tiene piso en Madrid, viene y no tiene trabajo, no tiene amigos, no se relaciona con nadie, su único objetivo es su hijo. Está obsesionado, mandando mensajes al colegio, a la madre, te preguntas de qué vive, de dónde saca el dinero. Entonces, a veces coge a su hijo, se lo lleva a su país de origen, el niño está completamente descentrado, vuelve agresivo, rabioso, furioso, con muchas conductas sexualizadas cuando vuelve de estar con el padre. La madre le dice, lo siento, estoy congelada, sé que hay algo más, sé que necesitas mi ayuda, pero voy a subir el Himalaya y voy a pedir, estoy pidiendo ayuda, estoy hablando, poco a poco, como sea, lo voy a conseguir. Le puso el vídeo y se abrazó a su mamá y le dijo, te quiero, gracias. Finalmente la madre vio que esto funciona. Es decir, a terapia, como no puede tener terapia con el... ¿qué he hecho? Como no puede tener terapia el niño en la clínica, porque la abogada está muerta de miedo también. Entonces, ni se te ocurra que el niño vaya a terapia, ni se te ocurra, te van a quitar la custodia. Entonces hemos dicho, vale, hacemos la terapia contigo y luego tú haces la terapia con tu hijo cuando llegues a casa. Es magia, decía, es magia. Cuando yo llego a casa y llevamos muy poquitas sesiones, dice, pero es magia, porque estoy dándome permiso poquito a poco para descongelarme. Bueno, ¿cómo notan los niños que ellos también se están disociando? Pues tienen muchas sensaciones muy extrañas, ¿no? La sensación de ser algo irreal, como estoy viviendo un sueño que no es la vida. A veces se dicen, es como si la vida fuera un teatro
y estuviera todo organizado para mí, pero yo no soy real, yo no estoy allí metido, se me va la mente, no me concentro, por eso tenemos tantos problemas de concentración, de atención, de memoria. ¿Por qué no aprenden los niños? Es que el cerebro no da para aprender. A veces sí, porque su disociación o su afrontamiento va solamente en el estudio, pero muchos niños se quedan completamente bloqueados, fríos de emociones, sin sentimientos, el cuerpo como flotando. A veces bueno, los pediatras lo sabéis de sobra, ¿no? ¿Cómo aguantan el dolor? ¿Cómo soportan el dolor? ¿Cómo son capaces de... abre la boca, te meto bueno, ¿y este niño qué le pasa? Si es que no dice ni mu. No, está completamente congelado, no puede sentir. Que por supuesto, claro, que se ven más pequeños, y tiene el amigo imaginario. Estáis familiarizados, ¿verdad? Como vemos esto con tanta frecuencia, pero a veces se nos escapa que todo esto es el lenguaje que usa el niño para decir, atención, que me está pasando algo muy grave, que no es anecdótico el que tengo un amigo imaginario, que es algo mucho más, ¿no? En definitiva, la mente tiene que buscar todo aquello. Decía que os iba a contar casos duros, pero para eso hemos venido, ¿verdad? Si ellos lo están pasando, nosotros también. Si veis este dibujo, no me diríais que es un dibujo muy normalizado, de una niña muy normalizada, ¿verdad que sí? ¿A que sí? Con color, esta niña ha sufrido una de las experiencias más terribles que puede vivir un ser humano. Con 10 años, ella y su hermana la hermana tenía 14 y ella tenía 12, ahora ya me confundo, bueno, o 15, 13, bueno, da igual. Ella y su hermana salían de casa en un pueblo a casa de unos hombres jóvenes que vivían juntos en un piso porque su padre las obligaba a prostituirse en casa de estos jóvenes. El padre, alcohólico, abusaba de ellas desde que eran muy niñas, las violaba y luego las mandaba a casa de estos jóvenes que también. Entonces iban las dos, la madre por supuesto era una mujer joven con un síndrome de indefensión aprendida brutal, no podía hablar, y las niñas pues estaban completamente victimizadas. Iban por las afueras del pueblo camino de esta casa cuando la mayor cayó en un pozo. Esta pequeña salió corriendo porque no la podía rescatar a casa de los padres, y el padre, que seguramente estaba borracho, le dijo que eso eran tonterías, que la hermana podía salir. Desesperada fue a casa de los vecinos, pero cuando llegaron al pozo la hermana había muerto. Al día siguiente estaban los servicios sociales allí y al día siguiente la niña vino a terapia. La niña tenía un mutismo selectivo desde hacía tiempo, significa que no hablaba. En el colegio estaban preocupados por ella porque la niña no hablaba, la niña se hacía pis en clase, la niña era capaz de pasar horas en la entrada del colegio, en la verja, a pleno sol sin entrar en el colegio. Habían hecho ya algún informe. El alcalde del pueblo había hecho un informe también diciendo que estaban pasando cosas raras, y esos informes estaban cada uno en ese trabajo en equipo que decimos, ¿no? Y en esa coordinación en pro de la defensa de la infancia. No había pasado nada, esa niña seguía cada día en la puerta del colegio con su mutismo selectivo, haciéndose pis y yendo a casa de estos hombres a prostituirse con 10 o 12 años. Cuando la niña vino a la clínica, yo normalmente tengo la primera entrevista con el caso y luego ya alguien del equipo se encarga, repartimos, ¿no? En equipo, pero me lo pedí, dije, me lo pido. No podía hablar con ella, no solamente nos comunicábamos por dibujos o por escritos. Fue un trabajo durísimo, obviamente, es un desgarro como pocas veces, bueno, sí, muchas veces, qué tontería. Quiero mostraros el dibujo de esta niña, que obviamente estaba disociada, muy disociada, y fijaros cómo se muestra la disociación también en el dibujo. Aquí aparentemente vemos una niña que tiene una vida feliz y que es normal. Este gatito, que bueno, en realidad era un perrito, lo mató su padre un día porque por no matar a la madre mató al perro, que era un regalo que le habían hecho a ella. Fijaros la misma niña en una sesión en la que nos está hablando de lo que le pasaba cuando iba a casa de estos jóvenes. La misma niña, fijaros qué trazo, qué dibujo, qué...
Está su hermana tumbada en la cama y está ella, ¿veis que es muy chiquita? Se puede ver el dibujo, ¿verdad? ¿O está muy claro? Se ve, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasaba, y por eso digo que los niños nos dan muchas señales de su sufrimiento y de su disociación a través de sus palabras, de sus gestos, de sus dibujos, de su escritura. Esta es la letra de esta misma niña cuando en la terapia de grupo le escribe a otra niña contándole pues cosas cotidianas. He ido al parque de atracciones, me gusta mucho esto, es decir, un relato normal de una niña de 12 años, normal. Fijaros su letra cuando escribe sobre los abusos sexuales. Abusaron de mí, de mi hermana, nos quitaron la camisa, nos metieron. Increíble, ¿verdad? Interrumpirme todas las veces que queráis, cuanto más... sí, mejor. No os cortéis nada, ¿Qué sí hemos aprendido? Pues que en niños y en adultos con mucho trauma nos ayuda enormemente una técnica que se llama EMDR, que es la desensibilización a través de la estimulación bilateral del cerebro. La OMS lo recomienda como un tratamiento de máxima interés para el trauma. Y obviamente nuestros niños son niños que están politraumatizados y por lo tanto nos ayuda muchísimo. ¿Qué hace el MDR? ¿Habéis visto? Bueno, en la película lo hemos sacado, ¿no? ¿Qué hace el MDR? Pues trabaja el pasado y limpia, permite que el cerebro se encuentre con los sentimientos, los pensamientos y las sensaciones físicas que se quedaron aquí atascadas porque el cerebro no pudo hacer la digestión. ¿Cómo vas a hacer la digestión de tu hermana en un pozo y tu padre que te dice que no pasa nada y no se queda atascado? Entonces, tienes que limpiar, tienes que desenredar ese atasco permitiendo que ahora el cerebro ponga pensamientos positivos, emociones positivas, es decir, que entre oxígeno y que puedas respirar, porque si no, no puedes respirar con todo eso. Trabajas en el presente para que las experiencias del presente se reprocesen con pensamientos y mensajes positivos y diseñas el futuro. ¿Cómo diseño el futuro? Haciendo una muy buena instalación de mis recursos y haciendo un buen plan de vida donde ya todo esto me encargo de que no quede ajustado en mi cerebro o en mi memoria, ¿sí? En definitiva, resuelve ese material perturbador que se ha quedado, limpia las redes de memoria, porque es curioso, pero aquella experiencia que viví con 13 años cuando mi padre o mi tío o mi profesor me estaba haciendo, me va a llevar a que se repita en otras situaciones en el presente, con sentimientos de angustia o de asco, con pensamientos de no valgo nada, nadie me quiere, el mundo es hostil, y también con sensaciones físicas. Me duele el estómago y se repite ese dolor de estómago casualmente cada vez que me encuentro con una situación que puede ser más o menos parecida. Y a lo mejor no tiene nada que ver con un abuso sexual, tiene que ver que estoy con un profesor que tiene bigote y me recuerda el bigote, a mi cerebro le recuerda el bigote de... ¿Me estoy explicando? Entonces, es muy importante también hacer un buen plan para el futuro. En definitiva, limpiamos los sentimientos. El cerebro se encarga de limpiar los sentimientos, ¿sí? Hacemos dejar constancia de que ya no me van a afectar. He preparado una sesión de MDR en la clínica, ¿sí? Un chico que fue abusado por un profesor. Espera, que me he traído aquí parte de la estimulación, porque no la he grabado entera, no la hemos grabado entera, pero me la he traído y si os interesa, pues la vamos viendo, ¿vale? Yo la... voy a sacar enseguida.
Sería una pena. A baix al mig. Sí, muy bien. Ayer lo probé, hice la prueba anoche. Ay, qué pena. Vale, venga, pues nada, lo siento. Aguardaré un taller a la tarda, sí. És una opció, si no el trobem ara. Vale. En internet no lo tengo. ¿Quieres que lo mire en mi teléfono móvil? ¿Y si recortas lo negro y a lo mejor sale por debajo? Moviéndolo un poco. Aquí, no. Bueno, No está, lo siento, no está. lo siento. Sí, hice la prueba, la verdad. Vale. Bueno, en este vídeo os mostraba cómo se organiza la sesión, pero básicamente el sujeto, la persona, parte de los pensamientos negativos que tiene cuando recuerda, por ejemplo, este chico tenía el recuerdo de su profesor, ¿no? Y del abuso de y su creencia negativa, lo que él decía de él en negativo es: yo tengo la culpa, yo soy culpable. Entonces, no puedes vivir con esa culpa, es algo que te atormenta y que te deja completamente paralizado. La terapeuta le pide que busque una creencia positiva. ¿Qué te gustaría decir de ti en lugar de yo soy culpable? Que soy inocente. Vale. ¿Y cuánto de cierto es esa creencia cuando tú miras a aquellas escenas o aquella escena de 1 a 7? 1, porque no, yo soy culpable. ¿Y cuánto de cierto es que tú eres culpable en aquella escena? 10. Entonces, lo que vamos a hacer a través de la estimulación bilateral es que él mismo se va a ir a esa escena y va a ir hablando de sus emociones que sientes: repugnancia, asco, sigue, siento el dolor en la barriga, tengo ganas de vomitar, veo cómo me toca, veo cómo va subiendo, siento mucho asco. Estamos haciendo una reexperimentación del trauma, porque el trauma no se resuelve con pensamientos, hay que removerlo en las emociones, en los sentimientos, en las creencias y también en las reacciones físicas. Tienes que conectar el estómago y las ganas de vomitar con el pensamiento de soy culpable hasta que llegas a limpiar. Estamos haciendo una limpieza a fondo. Entonces él iba poco a poco a decir, bueno, cada vez siento más asco, noto el olor de tabaco de la boca, de su boca, siento una presión en el pecho, me duele, quiero vomitar, me siento muy culpable por no pararle. Y entonces empieza él solo a decir, siento que la culpa no es mía, el culpable es él, siento mucha rabia, le quiero pegar, me da mucho asco, me apetece pegarle muy fuerte. ¿Veis? Empieza ya a sacar hacia el exterior. Yo soy solo un niño, ¿cómo alguien puede hacer esto a un niño? Yo no tengo la culpa es suya, él es el enfermo. Me encuentro un poco más tranquilo. Puede ser que él no quiera hacerlo, pero que algo le obligue, a lo mejor se lo han hecho a él cuando él era pequeño. Sigo sintiendo asco, sigo sintiendo rabia. Estoy más tranquilo, siento que él es el débil, yo no. Él es el débil porque lo hace, yo no, yo soy un niño. ¿Cómo me voy a defender? Quizá él también se lo hicieron, quizá él no se pudo defender y por eso lo repite, porque es débil y no puede con alguien, pero yo sí puedo. Me siento más tranquilo, me siento más liberado, me siento más... En una sesión ha hecho un cambio que le estaba acompañando durante años. Es muy potente la técnica para trabajar el trauma, muy potente. Otra cosa que hacemos con niños y con adultos también es, por ejemplo, al comienzo de la sesión y al comienzo del tratamiento también, es pedir que dibujen cómo se ven. Fijaros una niña antes de la sesión y después de la sesión, por ejemplo. Me siento con rabia, me siento que me doy asco, siento que no me gusto.
Con los niños buscamos muchísimos recursos, por ejemplo los dibujos, la caja de arena que funciona muy bien, hacemos una historia narrativa, por ejemplo con los niños adoptados, que obviamente todos vienen con trauma, hacemos la historia de su vida y vamos dibujando, haciendo papeles, les contamos el cuento de su vida. Ellos pueden hacer ese reprocesamiento a través de una historia que si no ellos no tienen aquí colocado. Ellos lo que tienen aquí colocado son emociones muy disruptivas, muy ansiógenas, sensaciones de rabia, de ira, de descontrol, de déficit de atención, de no me puedo atender, pero no lo pueden colocar. Fíjate, un niño que se sentía maléfico, horroroso, y luego tranquilo, sentado, sonriente. Mira, este es el dibujo de nuestra hija. Ella es adoptada también. Y está haciendo su historia y dice en la viñeta 1, yo durmiendo con mucha seguridad. En la 2 dice, siempre tus padres te ayudan. Y está echándole los brazos a su papá. Y luego escribe, todos te protegemos, todos, Elena. ¿Veis? Fijaros, hay niños que no se dibujan la cara, que no se ven feos. Aquí se ve más guapa, esta es otra niña distinta. Este niño no tiene más de 4 años. ¿Cómo un niño con menos de 4 años está haciendo? Fijaros el primer dibujo. ¿Veis los rasgos de los dientes, de la cara? ¿Veis? ¿No os transmite rabia? ¿Verdad que sí? ¿Violencia? Mira el segundo dibujo. Queda mucho trabajo con este niño. Queda mucho trabajo con esta madre para trabajar el vínculo. El segundo el dibujo, pero por lo menos ya se ve cierta sonrisa, ¿no? Hay un gesto. Esto a veces lo hacemos a través del tiempo. Esta era ya una chica adulta que cuando vino, pues eso, de noviembre a julio, en estos meses, en 8 o 9 meses, al principio se veía insegura, nerviosa, inquieta, y luego se ve más segura, más calmada. Bueno, entonces a veces es muy difícil acceder a los síntomas traumáticos, como estamos diciendo, ¿no? Sobre todo cuando tenemos esta sintomatología disociativa, que no significa que tengamos un diagnóstico de un trastorno de identidad disociativo. Pero en ese espectro, cuando trabajamos con esta sintomatología disociativa, decíamos que uno de los síntomas era la personalidad múltiple, cuando tienen múltiples personalidades. Poder trabajar con los niños, con los adolescentes y con los adultos, con sus diferentes personalidades, es impresionante. Y yo todavía me quedo con la boca abierta con la rapidez y con la facilidad que identifican a las diferentes personalidades. Tengo una chica, que no sé si lo he traído, pero era muy bonito, porque ella tenía muy claras sus 3 personalidades. Ella era Conchi, la que venía a terapia, la asertiva, la responsable, la que quería solucionar su historia de abuso. Ella vino con un diagnóstico del hospital con trastorno disociativo. Luego está Concha, que es la parte agresiva, la controladora, la boicoteadora, la que no le deja, la que saca todo el odio y toda la agresividad, y la que está instalada en la víctima, en todo el daño que le hicieron y que no está dispuesta a prescindir de ser una víctima, porque eso le da poder. Y entonces Concha es la que boicotea y la que hace que muchos días Conchi no pueda venir a la terapia. Y luego está Conchita, que es la niña, la que está en todo el área emocional y la que no para de llorar, o la que no para tampoco de sentir miedo. Hay una escena en la peli en la que se mete la niña detrás del sofá con los... Esa es Conchi. Esa es Conchi. Bueno, pues fijaros aquí, por ejemplo, ¿no? Esta chica ya es adulta, tenía 30 y tantos años. Fijaros el trabajo que hace, cómo describe a su parte infantil asustada, con sentimientos de indefensión y miedo, su niña. Luego la parte que se encarga del trabajo y de las obligaciones. Luego la otra que tiene la parte agresiva, mira cómo la dibuja. Y le va dando porcentajes de influencia. A medida que avanza en su terapia, los porcentajes van bajando también. No sé si poneros este caso, porque yo juraría que lo tenía. Sí, aquí. Este es un caso muy tremendo también, ya han pasado muchos años de él,
La madre vino desesperada porque sus niños de 6 y 8 años, o de 4 y 6 ya no, tenían reacciones muy raras cuando iban los fines de semana con su padre. Volvían muy agresivos y se hacían torturas, se metían palillos en las uñas y ella decía que los niños venían como idos, como hipnotizados. Me cuenta que su padre es médico, ellos vienen también de otro país, y el padre está muy acostumbrado a las prácticas espiritistas, y ella piensa que hipnotiza a los hijos. Los niños vienen idos, desde luego. Entonces venía para ver si nosotros podíamos ayudarle con estos rituales. Y, evidentemente no teníamos ninguna idea sobre esto, pero en cuanto empezamos a explorar aparecieron muchas señales de severos malos tratos del padre y también aparecieron señales de abuso sexual. Los niños lo contaron y los síntomas que tenían eran todos: trastornos del sueño, de la alimentación, conductas disruptivas, agresivas, mucha rabia hacia la madre, conductas sexualizadas entre ellos. La madre presentó un informe del niño mayor cuando estaba en la escuela infantil con 4 años, que se quedó también en un cajón. Pero fíjate, si a los 4 años alguien hubiera intervenido con ese informe que decía que el niño estaba ausente, estaba disociado, que no se relacionaba, que no dejaba que le ayudaran a cambiarse, que estaba fuera de la atención y de la... Fíjate si en aquel momento se hubiera intervenido, la cantidad de sufrimiento que se hubieran ahorrado estos 2 hermanos. Un día me decía que no podía dormir bien y le dije que me dibujara cómo era su sueño por la noche, y desde luego no hay quien duerma con todo eso. Denunciamos cuando ya descubrimos toda la historia y fue una verdadera tortura. El informe nuestro fue muy rotundo, porque teníamos muchísimas pruebas, pero la clínica médico-forense consideró que estos niños, que tenían dañadas todas las áreas, todas, no había ni una que no estuviera dañada, todas, la cognitiva, la emocional, la conductual, la clínica médico-forense consideró que no había afectación emocional, y por lo tanto quedaba indeterminado el testimonio de credibilidad. Los niños en el juicio fueron muy valientes porque vieron, de hecho, se encontraron. Es lo que tantas veces hablamos, fíjate, solamente, no hace falta que hablen con el padre o con el abusador, solamente con que haya un encuentro y haga así, ya es suficiente para que un niño no diga ni palabra. Los niños, a pesar de todo, fueron muy valientes, no dijeron el 100%, pero contaron bastante. De hecho, el padre fue a la cárcel y no me quiero alargar mucho con el caso. Los niños se recuperaron, hicieron muy buen trabajo. ¿Por qué? Porque además tenían el apoyo de la madre, de la pareja de la madre, había ahí un trabajo en equipo bueno y hubo una buena recuperación. Pero al cabo de los años vinieron desesperados porque el hijo mayor venía fuera de sí. Algo había pasado, que estaba completamente fuera de sí. El niño no decía nada, pero estaba otra vez agresivo, alterado, nervioso. Empezamos a trabajar, él hizo un excelente trabajo también en esta segunda etapa, y lo que pasaba era que el padre estaba en libertad condicional, se había alquilado una casa justo enfrente de la ventana de su dormitorio, y él y una secta a la que el padre pertenecía, fijaros, los niños habían contado mucho en la primera etapa, pero no habían contado todo. Esto es lo normal, de hecho, ¿no? Cuando trabajamos. Pues lo que no habían contado, porque estaban paralizados por el pánico, era que su padre, este médico, pertenecía a una secta que practicaba sexo en grupo en el barrio de Salamanca de Madrid. Y el padre y alguno más de la secta habían alquilado este piso justo enfrente de su ventana, y al niño le hacían señales con linternas, le mandaban mensajes, le acompañaban de camino al colegio. Un día le inyectaron en la parada del metro una inyección,
Es la única vez en los más de 25 años que tengo de experiencia profesional que me han llamado de un hospital a las 12 de la noche, el equipo de psiquiatría, diciéndome que fuera porque no entendían lo que estaba pasando. Había llegado un chico con sus padres y el chico estaba contando que estaba siendo abusado y que ellos no eran capaces de organizar la historia, la brutalidad de lo que este niño estaba viviendo. El objetivo del padre era que se retractara de todos los cargos. Le mandaba mensajes diciendo: no hay nadie que te quiera más que yo, recuerda todo lo que jugábamos juntos, recuerda nuestro tiempo tan divertido, tu madre lo que quiere es liarte la vida, lo único que tienes que hacer es decir que no ha pasado nada. Él no podía sufrir tanta angustia, fue verdaderamente doloroso hasta el extremo de que la policía en aquel momento recomendó a la madre que lo mejor que podía. La secta era muy conocida, entonces se llamaba del Bais, salió mucho en la prensa, y la policía recomendó a la madre que se fueran de España, que no podían garantizar su protección. De hecho, se fueron a otro país y continuábamos la terapia por internet, por teléfono, y la verdad es que fue muy tremendo, pero hemos mantenido el contacto. Este chico, como consecuencia de todo lo que había pasado, empezó a repetir los abusos con otros niños en el colegio, además de a su hermano. Y era una conducta tan compulsiva y tan tremenda que nos costó, la verdad es que en esa segunda etapa nos costó mucho trabajo y luego desde fuera muchísimo trabajo también. Pero voy a compartir con vosotros la carta. No la voy a compartir. Estaba antes. Sí. Esta es la carta que manda por correo hace muy poco tiempo, ahora que los niños ya son mayores, ya han crecido, para demostrar que efectivamente lo que hemos aprendido es que se puede y que aunque un adolescente se haya convertido en un abusador sexual como consecuencia de todo lo que vivió, con trabajo y con equipo se consigue. Os la voy a leer. Muy querida Victoria, el asunto del correo habla de nuestros corazones, de los hijos y de los padres. Vuestra fuerza y claridad han sido determinantes para la supervivencia de unas víctimas que se han convertido en hombres buenos. La lucha contra el abuso nunca termina, pero los recursos que disteis a nuestros hijos en el momento oportuno, mucho más allá y por encima de la gran profesionalidad, hasta la sensibilidad y afectos sinceros, con valentía y firmeza inéditas en la batalla contra el abuso infantil, han dado resultados. Recuerdo cuando terminó mi peregrinar en busca de apoyo para defenderlos, cuando con el humor que me hacía falta en medio de la tragedia vivida por mis bebés, me dijiste sonriendo: si hay abuso, nos lo vamos a comer con patatas. Lo recuerdo como una corriente de aire fresco con el dolor, y me hiciste sonreír y descansar. Allí comenzó lo duro, intenso y doloroso de desvelar los daños sufridos por mis dos hijitos, pero vuestra valentía y fuerza, los ojos compasivos y clarísimos al mirarlos, fueron la guía para saber que estábamos en el camino correcto. Fue difícil, todavía a veces lo es, pero ganamos, sobrevivieron los hijos y entonces todo es posible. Ahora ellos continúan la lucha, cada uno a su manera. E, como cooperante, quiere llevar consuelo a quienes sufren. J, como padre, está atendiendo a su hijito como él hubiera querido ser tratado. Ambos son felices, a pesar de que a veces se deprimen, pues quedan resabios de tristeza y nostalgia. No obstante, los dos son vencedores y están construyendo muros contra el abuso. Nos congratulamos de haberos encontrado y conocidos. Quiero contaros otro de los casos que me ha dejado también muy impresionada. Cuando estaba preparando esta charla, gracias a la cariñosísima invitación de Francesc, un paciente con el que estoy trabajando, que el abuso de su hija, hace ya tiempo, esto lo hago con todos los pacientes que han abusado. Hay una parte de su trabajo que tiene que ser un trabajo solidario y ellos se comprometen a colaborar en trabajos solidarios, o bien en la clínica ayudando a otras personas que comienzan, o bien con sus testimonios. Él decía: Victoria, es que tengo una obligación con la sociedad. Entonces, cuando le conté el título de esta charla, le dije: ¿qué te parece? ¿Hacemos algo? Y me dijo: claro, lo que me digas. Entonces le pedí que escribiera algo para hoy. Y lo ha escrito. Me lo voy a reservar para el final, lo que él ha escrito y lo que él ha traído.
Voy a comentaros alguna de las cosas que me parecen importantes también, contaros algo de lo que sí hemos aprendido. Por ejemplo, una muy querida amiga mía que está trabajando todavía en California dice que lo que sí se ha aprendido allí es que todo profesional en contacto con niños aprende y legalmente se compromete a cumplir las leyes sobre el maltrato infantil desde el momento en que empieza su trabajo, es decir, hay un compromiso firmado. Si por alguna razón el profesional falla en comunicar una sola sospecha, no una evidencia, puede perder la licencia, ser multado o encarcelado. Aquí existe también la legislación. Otra cosa es que esto lo hayamos aprendido y lo estemos poniendo en práctica. Ella dice que el cliente necesita una intervención de sistemas de cuidados más complejo que el que el psicoterapeuta puede ofrecer. Es decir, ¿qué nos está diciendo? Lo que estamos diciendo todos, que necesitamos trabajar en equipo. Que el cliente, el paciente, necesita algo mucho más elaborado, riguroso y conectado que lo que puede dar una terapia o lo que puede dar un trabajador social, etc. La consecuencia más positiva, dice ella, es el cambio de mentalidad que se ha dado en la población en general, acerca de que existen métodos alternativos de educar a los niños que no incluyen los malos tratos. Es decir, está impregnando ya en la cultura que hay otras formas de educar y que podemos ser mucho más valientes a la hora de enfrentarnos a los malos tratos. Y lo que ella propone es que es imprescindible que el profesional que se encuentra en posición de compartir cierta información acerca de la posibilidad de un maltrato infantil tenga los suficientes apoyos para realizar esta tarea. ¿Por qué nos frenamos tanto? ¿Por qué tenemos tantas actitudes defensivas los profesionales y las instituciones a la hora de intervenir? ¿Por el miedo? ¿Por la soledad? ¿Por pensar que va a ser peor el remedio que la enfermedad? ¿Por pensar que vamos a destruir a esa familia que de la otra manera a lo mejor se puede, por quitarle importancia y minimizar el hecho? Bueno, si en realidad quizá no ha sido tanto, entonces nos instalamos todos en nuestras defensas provocadas por nuestra soledad y por nuestro miedo, pero no tenemos un sistema que dice, oye, que no estás solo, que estás acompañado, que estamos todos juntos en esta lucha, todos juntos lo estamos resolviendo. No eres tú que te toca a ti ahora una patata caliente y no sabes cómo manejar. Entonces, cuando esto está ya desenredado, como dice Belén, se maneja de otra manera y ya empieza a impactar más en la conciencia de todos, ¿no? Este sentimiento. Me voy ahora mismo al caso de este paciente que ha querido colaborar, ya para terminar, pero contaros otra de las historias que tenemos que aprender, que yo creo que es urgente y que cuando yo vivía en San Francisco ya existía, que era CASARC, que es un centro 24 horas para la atención al abuso sexual. 24 horas, estaba en el hospital, en el General Hospital de San Francisco, y atendía a niños y adolescentes, atendía a las familias 7 días a la semana, 24 horas, donde un equipo de pediatras, psiquiatras, abogados, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, en ese equipo atendían el caso, pero no atendían el caso, atendían el caso. Los hermanos, la familia, la madre, todo el sistema. En el trabajo con los abusadores sexuales en San Francisco, en el Centro para Problemas Especiales trabajábamos con el abusador, pero todos los miércoles venía el representante del Ministerio de Justicia, porque si estaba, por ejemplo, con libertad vigilada o en cualquiera de las circunstancias que estuviera, para ver cómo estaba siendo el proceso. Si no estaba cumpliendo, entonces se ponían en marcha otras medidas. Pero a la vez, en el otro servicio, la madre sí o sí recibía terapia, o la esposa, es decir, todos iban a recibir ayuda para que el problema desde raíz se pudiera resolver, ¿sí? Esto es una exigencia, esto es una urgencia, es una necesidad. Esto tiene que estar en marcha para conseguir que efectivamente desde ahí se dé formación a jueces, a maestros, es decir, todos estemos coordinados y entonces vamos a ahorrar energías, vamos a ahorrar tiempo, vamos a ahorrar dinero, vamos a ir con más efectividad a resolver el problema cogiendo el toro por los cuernos. Porque ¿qué sensación tenemos todos? Que se nos difuminan las fuerzas, que se nos escapan las energías, que no terminamos de llegar al fondo. Bueno, esta es la situación que yo os quiero contar y ya con esto me despido. Este paciente que dijo que sí, que él iba a colaborar con lo que quisiéramos,
Digo, ¿qué quieres escribir tú de lo que hemos aprendido? Entonces nos acordamos no nos acordamos porque no se nos ha olvidado, en una de las sesiones potentísimas con MDR, este abuso, por supuesto ya prescrito, sucedió hace muchos años. Hace unos años vino su hija, él había abusado a su hija, la hija ya vino cuando era mayor de edad y vino él también a la terapia. En la sesión del otro día, trabajando con él, le digo, fíjate, tu hija un día en terapia hizo un ejercicio que se titulaba ¿qué he hecho para sobrevivir? Y te lo voy a dejar a ti de tarea para esta semana. Quiero que te pongas en sus zapatos y que escribas qué es lo que ha hecho tu hija para sobrevivir el abuso que ha vivido por tu parte. Íbamos a terminar la sesión y hicimos MDR para hacer instalación de recursos, para trabajar con él sus fortalezas. Pero nos quedamos los dos completamente bloqueados porque cuando estoy haciendo la estimulación para instalar sus fortalezas y sus recursos, de repente se queda completamente demacrado, empieza a respirar agitada y me dice, claro, ya lo veo, pero si es que no puedo salir del cuarto, si es que estoy atrapado. Y entonces se queda, insisto, conmocionado y me dice, y empieza a sudar, es que ya lo veo todo. Se había puesto, había hecho llevábamos muchísimo tiempo trabajando la empatía, porque la empatía es uno de los primeros objetivos en la terapia, ¿no? Reconocer el problema, asumo la responsabilidad y trabajo con la empatía, me pongo en los zapatos de la víctima, porque si no me pongo en sus zapatos, y bueno, íbamos trabajando, pero ese día es que fue como un insight brutal. Entonces se alteró, se conmocionó, se agitó, y empezó a describir desde la piel de su hija cómo ella estaba viviendo. Bueno, fue verdaderamente impresionante. Yo he grabado muchas sesiones con él, pero justo ese día es una lástima porque es tremendo, tremendo. Pero bueno, él nos ha ayudado porque lo ha escrito, esa sesión de MDR, ¿vale? Os la voy a leer. No os voy a leer todo porque hay unas partes del relato que no nos aportan mucho y es muy valiente por su parte porque da muchos detalles, pero no es necesario, ¿sí? Pero yo creo que os vais a quedar muy bien con el mensaje de cómo él ha hecho ese ejercicio de empatía tremendo. Estoy metida en la cama, la casa es pequeña y mi padre me hizo una cama sobre un armario en la habitación que comparto con mi hermana pequeña. Mi hermana está hoy en la guardería, pero yo me he quedado en casa porque tengo fiesta en el colegio. Mi padre no trabaja. Hasta hace poco estaba estudiando, pero ahora ya ha terminado la carrera. En realidad no sé muy bien lo que hace cuando se va por las tardes. Creo que algún curso relacionado con el vino, pero a mí no me importa mucho. Son peores las mañanas en que está en casa, cuando estoy a punto de levantarme. En ocasiones se sube hasta mi cama y se acuesta conmigo. Sube con el pijama puesto, pero casi siempre se lo acaba quitando. Yo le pongo buena cara y parece que me lo paso bien, aunque estoy como petrificada. En realidad estoy deseando que termine para que se baje y la vida vuelva a ser lo que era. Hasta la próxima vez. Estoy metida en la cama y sé que mi padre está en su habitación, durmiendo, o tal vez esperando el momento que considere propicio para subir a verme. He abierto los ojos y sé que ya no podré dormir. A lo más puedo fingir que duermo, por ver si él pasa hoy de largo, aunque sé que, siendo raros los días que coincidimos los dos solos en casa, raramente desaprovechará esta oportunidad. Siento esa mezcla inconcreta de miedo y asco. Miedo de que se enfade y me grite, como algunas veces he visto que lo hace por cosas que a mí me parecen tonterías, pero que nos deja a todas, incluso a mi madre, un poco como paralizadas, sin saber qué decir y cómo contestarle. Asco de que me toque. Tengo todo el día la sensación de estar sucia. Hay gente que cuando nos ve juntos dice que si somos novios, porque yo, aunque solo tengo 12 años, tengo el cuerpo muy desarrollado para mi edad, y él, que es mucho menor que mi madre, apenas tiene la edad para ser mi padre. Entonces me abraza de forma cariñosa y yo le sigo la corriente. ¿Por qué? Porque es preferible llevarse bien, no sea que por eso se cabree y acabe haciéndome daño.
Me gustaría quererle como el padre que no he tenido, y a veces lo consigo, pero él parece ver en mí una mezcla de hija y amante, y eso me desconcierta, pero sobre todo me desagrada profundamente. A veces pienso que mi madre debería saber lo que está pasando, pero claro, a ella se la nota tan enamorada de él que dudo mucho que me crea. Tengo que ser fuerte y comerme este marrón yo sola, dejar pasar el tiempo, poner buena cara para que al menos las cosas no empeoren. Aunque veo en algunas fotos que tengo un fondo triste en la mirada. Pero qué demonios, solo soy una niña de 12 años. Estoy bajando de la cama y ya le oigo trastear por la cocina. Hoy ya no ocurrirá, por hoy estoy a salvo. Este es el dibujo que hizo ella. Fijaros en este detalle. Este es el dibujo de la familia. Están ella y su hermana, y están el padre y la madre. ¿Veis que están unidos como si fueran un único cuerpo? Esto era exactamente lo que estaba pasando. Había tanto enganche emocional, tanta dependencia, tanto enamoramiento de la madre, que estaban físicamente en un único par. Y fijaros en la mirada de la madre. ¿Veis la mirada? ¿Qué os dice? Vigilancia, ¿verdad? ¿A quién está mirando? Eso es. Fijaros, ¿no? Esto lo encontramos con mucha frecuencia en la intervención, sí. ¿Qué hemos aprendido? Fijaros, esto está del escrito que él ha hecho. He extractado algunas de sus frases, pero las tengo aquí, así que os las voy a leer, porque agradeciéndole a él su trabajo, vamos a aprovecharnos y con esto vamos a terminar nuestro encuentro. Yo había abusado de mi hija mayor, pero de eso habían pasado más de 15 años, más de 12 desde la última vez que había visto a cualquiera de ellas. Estaba divorciado y mantenía una relación satisfactoria con una mujer de mi edad que me hacía y me hace muy feliz. Cualquiera podría pensar que forjarse una nueva vida o una nueva realidad puede ser suficiente para pasar página, pero no se puede estar más equivocado. Llegó un momento en que cuanto más parecía integrado en mi nueva familia, cuando más mirábamos al futuro y hacíamos planes, más crecía mi angustia hacia lo que había dejado atrás. Y sin quererlo, no cesaba de hacerme preguntas. ¿Por qué lo hice? ¿Es posible que pueda volver a hacerlo? ¿Tiene arreglo? Y si lo tiene, ¿qué puedo hacer para arreglarlo? En este estado de angustia, ante lo que el pasado me proyectaba en el futuro, y en un arranque de sinceridad o de inconsciencia, le conté a mi pareja a grandes rasgos lo que había pasado con mis hijas, porque no tenía relación con ellas ni con el resto de mi familia. Pero aquello solo fue un pequeño parche, y cuando noté que la ansiedad no disminuía, que en un estado de permanente agitación me iba consumiendo, que la irritabilidad estaba afectando hasta mis relaciones laborales, comprendí que la única manera de controlar todo eso era continuar con la terapia que había dejado aparcada. Entré en el gabinete de Victoria hace más o menos 2 años y medio, en un estado anímico deplorable. Poco a poco hemos ido trabajando, poco a poco hemos ido eliminando barreras, abriendo cajones en el alma que unas veces no querías abrir y otras ni siquiera sabías que existían. Procurar ir limpiando, aprender algo de cada uno de ellos o admitir las mejoras producidas ha sido una tarea lenta, fatigosa, que solo es posible apreciar en perspectiva. Me costó más de 2 años entender cuál es la diferencia entre la culpa y la responsabilidad. 2 largos años para desprenderme de la primera y asumir la segunda. Ahora puedo verlo todo mucho más claro y he cambiado la incertidumbre por la certeza de un feliz desenlace en mi proceso de recuperación. De entre las cosas que he aprendido en este tiempo, me gustaría recordar siempre que la memoria no olvida, que el pasado siempre vuelve en forma de fantasma que te atormenta, que no se puede construir el futuro sin sólidos cimientos en el pasado y sobre todo, y más importante, que la empatía debe ser la base de toda relación humana y que sin ella cualquier cosa negativa puede pasar. Nadie con empatía puede abusar de un niño. Lástima que en demasiadas ocasiones nos creamos adalides de una cualidad que en realidad no tenemos, y no acuso a nadie de esto más que a mí mismo. Lo dejamos aquí. Me quedo con su conclusión. Las personas pueden cambiar, sobre todo si no están solas y se apuesta por ello. ¡Ay, 1.000.000 de gracias por vuestra atención! Muy amable.